Muy buenas noches a todos los oyentes. Muy agradecido con el doctor Galat y todo el equipo de Teleamiga por esta oportunidad de estar hoy aquí con ustedes. Muy agradecido también con toda esta oportunidad de compartir con la audiencia este estudio bíblico profético titulado La generación de la higuera. Este estudio lo hemos partido en 3 secciones, en 3 bloques. La primera se titula Premisas, la segunda sección se titula Brotes y la tercera ya pasamos directamente a las conclusiones. Comienzo con un pequeño recuento o contexto histórico para que nos podamos situar en los tiempos del Reino Unido de Israel, que tuvo 4 reyes, Saúl, Isboset, David y Salomón. Luego de Salomón, el reino se dividió en 2 partes, los reinos del sur, el reino de Judá, que tuvo también 20 reyes después, y el reino del norte, el reino de Israel, que también tuvo 20 reyes. Históricamente hay 2 sucesos que son muy relevantes en cuanto a este estudio. Las tribus del norte fueron deportadas a Siria y nunca regresaron. La mayor parte de estas personas se dispersaron por todo el mundo, pero principalmente en Europa. De ahí vinieron también a América con la colonización y nosotros somos descendientes de las 10 tribus del norte. En cambio, las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín, fueron deportadas a Babilonia. Esa deportación ocurrió en el año 586, después de la destrucción de Jerusalén y del Templo de Salomón. Estuvieron 70 años en Babilonia y después sí regresaron a su tierra. Este va a ser como el contexto básico histórico que nos va a permitir enmarcar este estudio. Y pasamos a brevemente comentar de dónde salió la inquietud de estudiar las profecías y la manera tan precisa con la que Dios gobierna el mundo y escribe la historia. En el Génesis capítulo 15 vemos una profecía que le da Dios a Abraham. Le dice que su pueblo iba a ser esclavo en un país extranjero por 400 años. Eso ocurre el mismo día que Dios le dice a Abraham, sal y cuenta las estrellas si puedes, pues tu descendencia será más numerosa que las estrellas que ves en el cielo. Ese día le da la profecía de la esclavitud de 400 años. Ellos estuvieron 30 años de bonanza en la época del patriarca José y después 400 años en esclavitud con todos los faraones que sometieron al pueblo. Vemos en el Éxodo capítulo 12 cómo fue el cumplimiento de esta profecía y dice aproximadamente así: el mismo día que se cumplieron los 430 años, ese día salió Moisés hacia la tierra prometida. Qué interesante, fue exactamente ese mismo día. Se cumplían 144,000 días, exactamente el día que él salió con el pueblo hacia el desierto. Seguramente Moisés no sabía que estaba cumpliendo una profecía con esa absoluta precisión, pero a nosotros nos dice que Dios sí escribe la historia con precisión absoluta, pues como dice el libro de la sabiduría, capítulo 11, todo Dios lo dispone con medida, número y peso, y de esto de una manera absolutamente precisa. Muchos otros ejemplos, comentaré un par de ellos brevemente. Los 70 años de cautiverio en Babilonia son exactamente 25,200 días y se cumplen el día que Zorobabel parte de vuelta hacia Jerusalén con una parte del pueblo. Se cumplen exactamente 25,200 días el día que él parte, de manera que Zorobabel posiblemente tampoco sabía que se cumplió con esa precisión la profecía bíblica. Y una tercera bien relevante que vamos a ver durante el estudio, asociada a la profecía de las 70 semanas de Daniel. Desde el decreto Artajerjes, el 14 de marzo del 445 a.C., hasta el 6 de abril del año 32, se cumplen las primeras 69 semanas de la profecía de Daniel. Son exactamente 173,880 días. Se cumplen el día que Jesús entra sobre un asno a Jerusalén, lo que yo llamo el primer domingo de Ramos, y es proclamado príncipe Mesías. Fíjense qué interesante, las profecías se cumplen con ese nivel de precisión. Nos da temor de Dios, así vemos cómo gobierna la historia. Y ahora yo me pregunto, ¿podemos basarnos en esa precisión bíblica profética para estudiar los brotes de la higuera, en qué fechas se sucedieron,
y esto usarlo como base para determinar cuándo viene Jesús con un rango de fechas. Justamente eso es lo que vamos a demostrar durante este estudio bíblico profético. Comencemos primeramente en ver qué fue lo que nos dijo Jesús sobre su segunda venida. Si analizamos con detenimiento la Biblia, vamos a ver que Él utiliza 3 palabras clave. Él repite que el día y la hora no lo sabe nadie. Él también utiliza la palabra momento. El momento exacto de su venida no lo conocen ni siquiera los ángeles del cielo. Y eso tiene sentido, porque si se pudiera demostrar la fecha exacta de la segunda venida de Jesús, la gente podría caer en la tentación de postergar su conversión hasta el último momento. Dios no quiere que sepamos la fecha exacta de su segunda venida. Lo que quiere es que permanezcamos en vela y no posterguemos nuestra conversión. Entonces, es un hecho que el día y la hora no lo sabe nadie y no debemos ni siquiera intentar determinarlo. Pero eso no significa que no podamos saber nada sobre la segunda venida de Jesús. Hay un paradigma cristiano muy común que vamos a demostrar que está errado. Dice así: como Jesús afirmó que nadie sabe el día y la hora, no podemos saber ni el mes, ni el año, ni la década. O bien, como Jesús afirmó que no se sabe el momento exacto, no podemos saber el tiempo o momento histórico de su venida. Pues bien, esa conclusión es errada, de manera que el paradigma no es cierto. Simplemente vamos a demostrar que sí se puede determinar el año de la venida de Jesús con un rango de fechas bastante preciso. E incluso les pido notar lo siguiente: los discípulos le preguntan a Jesús sobre el tiempo de su segunda venida y Él da una respuesta. Si Él no hubiera querido que supiéramos nada de su segunda venida, Él los hubiera podido regañar o al menos exhortar a no hacer esa pregunta. Pero vamos a ver que Jesús sí responde a sus discípulos cuando le preguntan sobre su segunda venida. Pasemos entonces a revisar con detenimiento esta parábola de la higuera. Comienza con una pregunta de los discípulos, una pregunta doble. Ellos le preguntan: ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida? 2 preguntas en una. Veamos la respuesta de Jesús. Él responde con la parábola más corta en el Evangelio. Tiene 22 o 23 palabras según la Biblia que utilicemos. Y dice simplemente así: de la higuera aprended esta semejanza. Cuando ya sus ramas se ponen tiernas y sus hojas brotas, conocéis que está cerca el verano. Ahí termina la parábola. Y después añade: así también vosotros, cuando veáis todo esto, sabed que está cerca, a las puertas. En verdad os digo, no pasará la generación esta hasta que todo esto suceda. De modo que Él sí da una respuesta a sus discípulos, pero la da en clave. Esa parábola, esa profecía, está en 3 evangelios: Mateo, Marcos y Lucas. ¿Qué fue lo profetizado? Que los brotes de la higuera anteceden a la segunda venida de Jesucristo y anuncian su proximidad. Para comprender esta respuesta que está dada en clave, tenemos que responder 4 cosas. Primero, ¿a qué se refiere Jesús con la higuera? ¿Cuáles son los brotes referidos? ¿A qué generación se refiere Jesús? ¿Y cuánto dura una generación desde el punto de vista bíblico? Si damos respuesta formal y bíblica a estas 4 preguntas, podemos determinar el tiempo o momento histórico de la segunda venida de Jesucristo o parusía. Vamos a sustentar este estudio bíblico profético en 8 premisas. Las primeras 6 yo las llamo estructurales. Si una sola de ellas se cae, la conclusión quedaría errada, quedaría desmentida. Además de las 6 premisas estructurales, voy a añadir 2 que llamo premisas adicionales o de apoyo. La primera premisa estructural es: en la Biblia, la higuera representa a Israel. Decíamos antes que el reino de Israel en un momento estuvo unido con los primeros 4 reyes, Reino Unido de Israel, y vamos a demostrar que es referido en la Biblia como la higuera. Después el reino se dividió en 2, el reino de Israel en el norte con 10 tribus y el reino de Judá en el sur con 2 tribus. Después de la división, el reino del norte de Israel sigue siendo referido como la higuera, pero el reino del sur de Judá es referido como la vid, es decir, la parra. Un primer ejemplo lo podemos ver en Primera de Reyes 5:5, que dice: Judá e Israel vivieron en seguridad, cada uno bajo su parra y bajo su higuera. Aquí hay una referencia clara después de la división
en el reino del sur y el reino del norte. Otro ejemplo muy bueno lo vemos en Jeremías 24, donde Dios le da a Jeremías una visión de dos canastos, 2 cestos de higos, unos buenos y unos dice que eran tan malos que no se podían comer de puros malos. A los higos buenos se les profetiza toda suerte de promesas, bendiciones y protecciones, que vamos a ver que estaban dadas ya en el libro de Levítico 25 y 26. Y sobre los higos malos, pues igual se le anuncia toda suerte de calamidades, desgracias y desastres. Notemos cómo en el Nuevo Testamento Jesús divide a su pueblo en el trigo y la cizaña, o las ovejas y las cabras. En esta época Él lo hacía el símil con la higuera y divide al pueblo en los higos buenos y los higos malos. Hay otros sucesos que nos permiten demostrar esta premisa que es fundamental. Jeremías 8 había predicho que en alguna oportunidad, en algún momento de la historia, Dios no iba a encontrar frutos ni en su higuera, Israel, ni en su vid, es decir, Judá. Eso está en Jeremías 8. Eso se cumple en el tiempo de Jesús y lo podemos ver en Mateo 21, cuando Jesús siente hambre y se acerca a una higuera, al no encontrar fruto en ella, la maldice. No se refería al hambre del estómago. Jesús lo que tenía era hambre de frutos de santidad en su pueblo. Y al no encontrarla, da esta sentencia tan fuerte contra la higuera que yo resumo en estas palabras. Ese pueblo, del cual en el pasado salieron rectos sacerdotes, jueces, reyes, patriarcas y profetas, no volvió a dar estos frutos de santidad desde los tiempos de la primera venida de Jesús, es decir, la maldición de la higuera. Notemos nuevamente la insistencia de la higuera. Hay muchos árboles frutales, pero cuando Dios habla de su pueblo, usa siempre la higuera o bien la higuera y la vid. Hay otro suceso bíblico también bastante conocido de Lucas 13, donde un viñador ve que no termina de dar fruto su higuera y se manda a cortar, y él todavía dice, dale un tiempo más, la abonaré, la regaré, a ver si da frutos. Y nuevamente se refiere a la higuera. Por último, para terminar esta primera premisa, veamos que está predicho en el libro de Joel que la higuera y la vid van a volver a dar frutos. Es bien avanzado el tiempo de la gran tribulación, donde después de que el pueblo se arrepiente ante Dios, se humilla ante Dios y pide ayuda, pide rescate, Dios viene al rescate, y para ese tiempo futuro todavía está predicho que tanto la higuera como la vid van a volver a dar su riqueza. Pasemos ahora a la segunda premisa estructural. Se trata de el contrato con la higuera y la septuplicación del castigo. Yo llamo el contrato con la higuera o el contrato de Dios con su pueblo, el que da Dios el pueblo a través de Moisés antes de entrar en la tierra prometida, y le dice así, le dice Dios a Moisés, habla a los israelitas y diles, antes de entrar en la tierra que les voy a dar, y ahí enuncia lo que yo llamo su contrato. Está en Levítico 25 y 26, como un contrato normal tiene cláusulas positivas y negativas. Las cláusulas positivas son que si el pueblo vive de cara a Dios, cumple los mandamientos, toda suerte de bendiciones, protecciones, bonanza, prosperidad. Pero si el pueblo le da la espalda a Dios, se vuelve idólatra e incumple los mandamientos, entonces vienen todas las calamidades que están descritas en el contrato. Pero la premisa estructural es la siguiente, la vemos en Levítico 25, 18. Si aún con esto no me obedecéis, volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Esa es la premisa estructural, que si después de un castigo el pueblo no se enmienda, el castigo se septuplica. Pasemos ahora a otra premisa estructural, y dice así, un tiempo en la Biblia es un año profético de 360 días y además dividido en 12 meses de 30 días. Ningún calendario humano ha tenido estas características, ni el hebreo, ni el juliano, ni el gregoriano. Sin embargo, hay un calendario que yo llamo bíblico, profético, que tiene estas características, y es muy importante entenderlo porque las profecías del fin se basan en este periodo de tiempo de 360 días. Lo vemos, por ejemplo, en Daniel 7:25, está hablando del falso profeta, dice que proferirá palabras contra el Altísimo, intentará cambiar la ley, ya está ocurriendo, y dice que los santos serán entregados en sus manos un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, es decir, 3.5 tiempos. ¿Qué significa eso?
es importante saberlo para poder llegar a este estudio, a estas conclusiones? La respuesta la vemos en el Apocalipsis capítulo 12, que hace la referencia de 1200 días de la iglesia remanente fiel que tiene que ir al desierto y ser alimentada 1260 días, y lo contrasta con 3.5 tiempos. Haciendo el cociente, vemos que claramente se llega 1260 entre 3.5, está hablando de años de 360 días. Además dijimos que está compuesto por meses de 30 días todos ellos. Eso lo podemos ver en Apocalipsis 11, donde se compara 42 meses con 1260 días. Si hacemos el cociente, vamos a ver nuevamente que 1260 entre 42 da 30. Fíjense que esta manera de medir el tiempo, que no es de ningún calendario humano, por decirlo así, era la manera como se medía tiempo al principio, en los orígenes. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el Génesis. Viendo el diluvio universal, el día y mes en que terminó y finalizó, podemos determinar que en esa época era así justamente como se medía el tiempo. El diluvio, dice Génesis 7, que comenzó el día 17 del mes segundo y terminó el mismo día 17, pero del mes séptimo, es decir, 5 meses más adelante, pero también dice que corresponde exactamente a 150 días. Al hacer el cociente vemos 150 entre 5 meses nos da meses de 30 días. De modo que tenemos una manera diferente de medir el tiempo y es fundamental entenderla para poder demostrar la tesis que presentamos en este programa. También podemos comprobar que el año profético es de 360 días con la profecía de las 70 semanas de Daniel. Esta importante profecía, que es básica en este estudio, la voy a explicar con más detenimiento un poco más adelante. Aquí solamente quiero referir algo crucial. Ella refiere un suceso histórico, que es el decreto de Artajerjes, que ocurre el 14 de mayo del 445 a.C. y se cumple el 6 de abril del año 32 después de Cristo, el día que Jesús entra a Jerusalén sobre un asno, primer domingo de Ramos. Son 173.880 días exactos. Ese día se cumple lo que había dicho Zacarías. Zacarías predijo que él iba a entrar humilde, el rey iba a entrar humilde sobre un asno a Jerusalén. Y lo vemos el cumplimiento en Mateo 21. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pues sacando la cuenta vemos que 173.880 días entre 483 años, que son las primeras 69 semanas de Daniel, nos da 360. Por donde hagamos el cálculo, podemos afirmar y concluir que el año profético es de 360 días. Por último, vemos además que el cumplimiento profético se da de esta manera. La profecía de Daniel decía hasta un príncipe Mesías, príncipe el hijo de David, Mesías el que viene en nombre del Señor. Veamos ahora otra premisa estructural, es una semana de años. Está definido en Levítico 25:8, donde vemos que justamente una semana de años son 7 años, es decir, 7 tiempos. Por eso vemos que si una semana de años son 7 años proféticos, y si cada año profético es de 360 días, simplemente multiplicamos 7 por 360, nos da 2.520 días, que vamos a ver más adelante pueden ser literales o simbólicos. Esto es interesante verlo en el libro de Daniel. La sentencia de Nabucodonosor fue justamente de 7 tiempos, es decir, 2.520 días. Esta sentencia se le dio a él por su soberbia. Él tuvo un sueño que se lo interpretó Daniel y le demostró que su soberbia iba a ser pagada en 7 tiempos para que todo ser viviente sepa que solo el Altísimo domina sobre el reino de los hombres. Dice así, cuando se cumplió ese tiempo, él se incorpora, hace un acto de fe, reconoce a Dios de Isaac, Jacob, como el único Dios vivo y verdadero, y Dios le devuelve el trono, el poder y la gloria. Lo comparamos con otro hecho histórico, el último rey de Babilonia, Baltasar. En este caso, no es dado en días la sentencia, sino en óbolos, una medida que es de monetaria y también de peso. En esta sentencia, a él se le indica que por su soberbia y por haber retado a Dios, iba a morir en este caso y a perder el reino. Hasta ese día llegó Babilonia. Pero lo interesante es que podemos ver es que el número 2520 se repite. Yo lo llamo el castigo perfecto de Dios, dado en días a Nabucodonosor y en óbolos
a Baltasar. Este número es importante tenerlo presente porque está también asociado con nosotros. La gran tribulación dura exactamente 2520 días. Y ya para terminar esta primera parte, veamos que una generación, según la Biblia, es 70 a 80 años. Eso lo podemos ver en el Salmo 90. Y es importante para poder entender la profecía de la generación de la higuera. Y por último tenemos lo que se llama un día simbólico. Es cuando Dios da una sentencia de día por año. Por cada día de sentencia tendrás que pagar un año de cumplimiento. Y se da sobre todo cuando la sentencia no es para una persona en particular, sino para todo un pueblo. Buenas noches. Seguimos entonces con este estudio bíblico profético y pasamos a la segunda parte, titulada Brotes. Estamos analizando la parábola de la generación de la higuera de Jesús, que dice así: cuando sus ramas están tiernas y brotan las hojas. Vemos entonces que para que las hojas broten, tienen que primero ponerse tiernas las ramas. ¿Qué significa esto y cuándo ocurrió? Pues las ramas se ponen tiernas gracias a la declaración de Balfour, que ocurre cerca del final de la Primera Guerra Mundial. Recordemos que en esa época Palestina formaba parte del Imperio Otomano, el cual cayó justamente como resultado de la Primera Guerra Mundial. Y un año antes de terminar ocurrió algo fundamental, la Declaración de Balfour, con la cual el gobierno británico manifiesta su apoyo al pueblo judío de establecer lo que llaman un hogar nacional en Palestina. Eso justamente es el hecho de que las ramas se hayan puesto tiernas, y la declaración ocurrió exactamente el 2 de noviembre de 1917. Gracias a eso, las hojas pudieron brotar. El primer brote ocurrió el 14 de mayo de 1948, día en que se cumplió la profecía de Isaías 66:8, que dice: «Es dado a luz un país en un solo día, sorprendente». Ese día se cumplen exactamente 907.200 días desde el fin del cautiverio babilónico. El segundo brote de la higuera es la recuperación de Jerusalén, lo cual ocurre el 10 de junio de 1967. Eso estaba profetizado en el libro de Daniel, a partir de otro suceso histórico conocido como la batalla de Isos. Pasamos a la tercera parte de este estudio, que llamamos ya conclusión. Me apoyo en una lámina que tiene el resumen. La historia de la humanidad completa en 7 milenios. Los primeros 6 están cada uno en un color diferente. Desembocan en el siglo XXI, que es el momento en el cual estamos nosotros ahora. Después viene Jesús en su segunda venida e instaura su glorioso reino por 1000 años en la tierra, lo cual está en color azul claro. Ubiquemos un momento en la época de Moisés. Ahí es que se da lo que yo llamo el contrato, las premisas con las cuales su pueblo iba a ser bendecido o sufrir calamidad por sus pecados. Lamentablemente esto último fue lo que ocurrió. El pueblo le dio las espaldas a Dios e incumplió los mandamientos. Llega la época del castigo, pero Dios no quiere castigar a su pueblo, quiere que se enmiende y le manda a los profetas. Mandó Isaías, Jeremías y Ezequiel. Este último, Ezequiel, fue el que determinó el plazo de 430 años de castigo. Y Jeremías incluso puntualizó que los primeros 70 serían en Babilonia. Después de esos primeros 70 años quedaban 360, pero por permanecer aferrados a la maldad y al pecado, se multiplican por 7 y se convierten en 2520 años, que van desde que termina el cautiverio babilónico exactamente hasta 1948, inclusive a la fecha exacta del 14 de marzo. Otro tanto ocurre con la profecía que lleva al segundo brote de la higuera, a 1967. Ahora, ¿cuál es la parte importante? La generación de la higuera es el título de esta presentación. Es justamente la que inicia en 1948, que es la fecha del primer brote, y termina en la década que va de 2018 a 2028. De modo que podemos demostrar bíblicamente que es en la próxima década, 2018 a 2028, que va a ocurrir tanto la gran tribulación como la parucía o segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora pasemos brevemente a expandir un poco lo que aparece en color rojo, que es justamente el siglo XXI, el momento en el cual estamos nosotros. El periodo actual yo lo llamo pretribulación. Estamos en la fase final de ese periodo de pretribulación. Lo que viene a continuación es la semana
70 de Daniel, también llamada el septenio del anticristo, y consta de exactamente 2520 días, es decir, 7 tiempos. Está a su vez dividido en 2 partes, que yo llamo pacto y hostilidad, porque si vemos en las Sagradas Escrituras, el anticristo hace una firme alianza con muchos, podría tratarse de poner fin a la guerra y quedar él como el gran pacificador que devolvió la paz a la humanidad, pero dice, y en la mitad de la semana hace cesar el sacrificio de la oblación. O sea, él hace un pacto al inicio de la semana 70 de Daniel y en la mitad de la semana rompe el pacto y viene el segundo periodo, la segunda mitad de la gran tribulación, donde se da la mayor persecución a la iglesia. Ahora, en este momento, en esta lámina, no estoy hablando de fechas. Pasemos entonces a la lámina de conclusión y veamos un poco más detalle las fechas y tiempos de lo que nos resta vivir, de lo que viene en los próximos años. La conclusión de este estudio bíblico profético es la siguiente: los brotes de la higuera anteceden a la segunda venida de Jesucristo y anuncian su proximidad dentro de un plazo de 70 a 80 años. La generación de la higuera, que son los nacidos en el 48, vivirán la gran tribulación y la parusía. Veamos ahora las 4 opciones que nos quedan con respecto a esto. La gran tribulación dura 7 años proféticos. La opción 1 es que vayan de 2019 a 2025. La opción 2 de 2020 a 2026. La opción 3 de 2021 a 2027 y la opción 4 de 2022 al 2028. Tenemos por lo tanto 4 años posibles de la venida de Jesús: 2025, 2026, 2027 y 2028. Eso con respecto al año. ¿Qué podemos saber del mes y de la semana? Para eso me baso en Mateo 5, donde dice Jesús que Él no vino a abolir la ley, sino darle plenitud. De hecho, Jesucristo es y representa en Él la plenitud de la ley y de la liturgia. En Hebreos 10.1 vemos que la ley no contenía sino la sombra de los bienes futuros y no la realidad de las cosas. Cuando los líderes de la iglesia sacrificaban un cordero sin mancha, como estaba establecido en la ley, realmente ese cordero no era sino la sombra del verdadero bien futuro, que es Jesucristo mismo. Cuando Dios Padre le mandó a Moisés a sacrificar ese cordero a las 3 de la tarde, es porque sabía que su Hijo Jesucristo iba a morir en el Gólgota a las 3 de la tarde. Con eso se demuestra que en Cristo todo se da cumplimiento y se lleva a su plenitud. Pasemos brevemente entonces a ver las fiestas mosaicas, que son 6. Las 3 primeras son las fiestas de primavera, Pascua, Ácimos y Pentecostés. Le da cumplimiento a Jesucristo en sí mismo en su primera venida, pues Él es la verdadera Pascua. Y Él es el quien manda al Espíritu Santo sobre María Santísima y los apóstoles en Pentecostés. La pregunta entonces es la siguiente: si Jesús da cumplimiento y lleva a su plenitud las 3 primeras fiestas mosaicas, que son las de primavera, ¿no podríamos pensar que Él va en su segunda venida a dar cumplimiento y llevar a su plenitud las fiestas mosaicas de otoño? Fíjense qué interesante. Se llaman trompetas, expiación y tabernáculos. ¿No podría esto representar el Apocalipsis, que comienza con las trompetas? La expiación es justamente la gran tribulación y el Apocalipsis termina en capítulo 21 y 22. En el 21 dice: Dios hará la morada con su pueblo y el Dios con ellos será su Dios. Eso es justamente tabernáculos, que ocurre en octubre, en la semana que va del 15 al 22 de Tisri. Es muy posible, por lo que vemos en Juan 7, cuando Jesús dice a sus discípulos: yo no subo todavía a la fiesta de tabernáculos, no ha llegado mi tiempo. Pero dice un poco más adelante, en el mismo capítulo, en 7:14, que Jesús sí subió a la fiesta de tabernáculos, de incógnito, mediaba ya la semana. Con lo cual, es muy posible que lo que nos está diciendo es que Jesús viene en octubre y en la semana de tabernáculos, pero no sabemos en qué momento de esa semana va a venir. De manera que concluimos este estudio demostrando que Jesús llega entre los años 25 y 28, muy posiblemente en la semana de tabernáculos del mes de octubre. Estudio bíblico de Mauricio Osaeta, conclusión final. Prosigue Mauricio Osaeta su explicación. Este estudio bíblico profético demuestra que con la parábola de la higuera, dada por Jesús en sus discursos escatológicos de Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, podemos saber con certeza que la segunda venida de Jesucristo será antes de que finalice el año 2028. Esto se puede saber hoy en día a la luz de los acontecimientos históricos ocurridos en el siglo XX
y que hoy identificamos claramente como el momento en que las ramas de la higuera se pusieron tiernas y los momentos en los que se dieron el primer y segundo brote profetizados. En abundancia de razones y como una demostración adicional de que la conclusión de este estudio es cierta, mostramos a continuación varias revelaciones de nuestro Señor Jesucristo y de la Santísima Virgen María que corroboran y reconfirman lo afirmado durante todo este programa. Ángel mío, mi hijo le dijo a las mujeres del mundo que no derramaran sus lágrimas por él, sino por sus propios hijos. Eran ustedes, mis hijos de esta generación, a quienes él se refería con tanta compasión. Santísima Virgen María en Medjugorje, preparación para los 33 días de la consagración al Inmaculado Corazón de María. Nuestro Señor Jesucristo en Dosulé, a Madeleine Aumont, mensaje del 4 de julio de 1975. Comprended bien esto. Los días que precedieron al diluvio, las gentes no sospechaban nada hasta la llegada del diluvio que los arrebató a todos. Pero hoy estáis advertidos. Vivís el tiempo en que os decía: habrá en la tierra perturbaciones de todo género. La iniquidad que es causa de miseria y de hambre, las naciones pasarán angustia. Habrá fenómenos y signos en el cielo y en la tierra. Por eso estad prestos, porque la gran tribulación está próxima, y será tal que no ha habido igual desde el comienzo del mundo hasta este día, ni habrá jamás. Yo os digo, esta joven generación no pasará antes que esto suceda. Escrito por Jean-Sui Rian, Dosulé, 2013. Los signos proféticos deben ser estudiados por esta generación que todavía vive, pues es ella quien ha asistido a la resurrección de Israel como nación. Israel se convirtió en nación en 1948 y Jerusalén regresó a ella en 1967. Entonces, aquellos que nacieron en 1948 pueden esperar vivir los eventos del final. Santísima Virgen María al Padre Stefano Gobi. Cuanto se está preparando es algo tan grande como jamás ha sucedido desde la creación del mundo. Por eso ya todo ha sido predicho en la Biblia. Os ha sido ya anunciada la terrible lucha entre yo, la mujer vestida de sol, y el dragón rojo, Satanás, que todavía logra seducir a muchos con el error del ateísmo marxista. Os ha sido ya anunciada la lucha entre los ángeles y mis hijos contra los secuaces del dragón, guiado por los ángeles rebeldes. Sobre todo os ha sido ya claramente anunciada mi completa victoria. Vosotros, hijos míos, habéis sido llamados a vivir estos acontecimientos. Del libro de los sacerdotes hijos predilectos de la Santísima Virgen María. Santísima Virgen María al Padre Stefano Gobi. Hoy les anuncio que está a punto de nacer la nueva iglesia de luz que mi Hijo Jesús se está formando en todas partes de la tierra, para que esté lista para recibirlo con fe y con gozo en el cercano momento de su segunda venida. El reino glorioso de Cristo, que será instaurado entre ustedes con su segunda venida al mundo, está cerca. Este es su retorno en la gloria. Es su retorno glorioso para instaurar entre ustedes su reino y devolver a toda la humanidad, redimida por su preciosísima sangre, al estado de su nuevo paraíso terrenal. Del libro a los sacerdotes, hijos predilectos de la Santísima Virgen María. Hasta aquí el estudio de Mauricio Osaeta Laverde, llamado Profecía de Jesucristo, Generación de la Higuera, que dejamos a su consideración para su profundización. Recomendamos ver varias veces este video y bajarlo de internet a sus computadores. Este estudio no nos debe atemorizar, pero sí nos debe llevar a tomar acciones responsables y en gracia. Acciones destinadas a conseguir vivir en verdadero y continuo estado de gracia, para poder vivir solos, en familia o en comunidad, estos tiempos finales, con miras al glorioso y feliz momento de nuestra liberación, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que es inminente.
usted podrá vivir la segunda venida de Jesús. Fin. Un café con Galat. Muy bien, y continuamos con nuestro tema de hoy. ¿Usted podrá vivir la segunda venida de Jesús? Este es nuestro tema y seguimos recibiendo sus comentarios al WhatsApp número 320-859-8733 o al correo electrónico uncafé@teleamiga.com. Doctor. ¿Hay comunicaciones? Sí, doctor, han llegado algunos que dicen lo siguiente. Excelente investigación, muy concienzuda, qué exactitud en la divina palabra de Dios, muy buen complemento a los excelentes programas que estamos acostumbrados a ver de nuestro tan queridísimo doctor Galat. Pido constantemente a Papito Dios por la salud de nuestro querido doctor José Galat, a quien tanto quiero desde hace muchos años. Bendiciones y que la luz y sabiduría del Espíritu Santo los siga guiando. Muchas gracias. Muy amable por la referencia a mí. Después, ¿qué hay? Otro, ¿Qué más hay? sí, dice lo siguiente: muy buenas noches, Adrián Pérez del Espinal, Tolima. Muy complacidos por la presencia del señor Mauricio Osaeta y su explicación tan importante y complementaria de todo lo que ya hemos venido siguiendo en los programas. Sería de mucha importancia poder adquirir esta tabla en la que él ha expuesto en el programa para mayor entendimiento e ilustración para nosotros. Bendiciones para todos por esta gran misión que están haciendo con la humanidad. Bueno, ¿qué dices? ¿Tú cómo puedes tener esa disposición de la tabla? Por supuesto, cualquier persona que requiere este material, yo se lo voy a dejar a Alejandro Pedraza, a él se lo pueden pedir. También comentar que yo escribí un pequeño libro titulado Quinto Reino, un mensaje de esperanza renovada. Un libro siempre, por supuesto, tiene mucho más detalle e información que se puede dar en una presentación, en un breve programa. Y también se lo voy a dejar a Alejandro Pedraza, de manera que quien lo quiera, él lo puede compartir para que puedan tener más información, detalle y llegar a un nivel de mayor profundidad con respecto a este importante tópico discutido el día de hoy. ¿Qué otro? Sí, señor. El otro dice: buenas noches y que Dios los bendiga. Saludos a todos. Programa súper importante, aunque la mayoría de los cristianos no entienden nada. Sigan dando pasos de iluminados para guiar a los que deseemos aceptar el llamado de Dios al arrepentimiento. Gracias por ese gran trabajo. Bendiciones, Fernando Montoya desde Medellín. Fernando, muy bien. Y también, bueno, hay varias personas que están pidiendo que por favor las diapositivas, entonces aprovecho para darles el correo electrónico de Alejandro Pedraza, es el nuevaepoca777@gmail.com, nuevaepoca777@gmail.com. Bueno, entonces tu opinión, Doctor, Alejandro muchas gracias. Pedraza. Pues primero que todo, darle las gracias, doctor, por abrir el espacio a esta investigación que, como lo decía un teleamigo, va en línea directa con lo que se ha venido enseñando en este programa a lo largo de varios años. Yo hago dos acotaciones. La primera sobre el fundamento estructural de la premisa de nuestro amigo Mauricio sobre que una generación dura de 78 años. Realmente me parece a mí, mirando el estudio ya las 2 o 3 veces que lo he podido contemplar, que esta premisa es absolutamente fundamental. El Salmo 90, versículo 10, dice: vivimos 70 años, 80 con buena salud. Esa expresión de con buena salud tiene mucho que ver para este tiempo. Si partimos de la base de que las cuentas que descubre Mauricio con sus investigaciones sobre la base de que el año es de 360, no 365, apunta hacia el 2018, esta expresión de con buena salud tiene mucho que ver con la oración y con la fe del pueblo, a mi modo de ver. En otras traducciones está la expresión cuando hay robustez, cuando hay vigor. El vigor en términos de fe, pues, en términos bíblicos, a mi modo de entenderlo, da la fe que en un momento dado el pueblo pueda tener. Así que mientras más oremos, mientras más reparemos, más alargaremos el tiempo para ese definitivo. Una acotación sobre la declaración de Balfour, cuando se habla del retoño, cuando tiene que haber la preparación para que se dé este brote. Haciendo cuentas, entre 1917, que es cuando se da la declaración de Balfour, el mismo año de la aparición de Fátima, el mismo año de la revolución bolchevique y tantos otros signos más, 50 años después se da la toma de Jerusalén por parte de Israel.
Y recordemos que la de 50 años es una cifra bíblica que habla de un jubileo. 7 por 7, 49, 7 años, 7 veces 49 y el 50º año, el año jubilar. Me parece, realmente esa es la palabra para mí, impresionante la investigación de Mauricio, muy al lugar a todo lo que nos está diciendo, nos viene a aportar muchas cosas que ya se han venido enseñando, pero me parece que la investigación en sí misma y a la larga todo lo que se ha venido dando aquí con este canal, con la presencia suya, sus investigaciones, la del doctor Rafael Arango, las de Carlos Rodríguez y tantos otros más, es para nosotros una aclaración de que es el momento en el que se están rompiendo los sellos. Con toda seguridad, muchos otros historiadores, muchos otros antropólogos, biblistas, pasaron por esas mismas cifras, por estas mismas expresiones que Mauricio vio con otros lentes. Es el tiempo para ver cosas que nosotros antes no veíamos. Se están rompiendo los sellos, estamos al final de los últimos tiempos. Como conclusión yo diría que este estudio de Mauricio nos deja ver con claridad que tenemos que tomar decisiones ni siquiera a mediano plazo, a inmediato plazo respecto a nuestra vida concreta y con miras a la llegada de la segunda venida del Señor, y es la venida del milenio, antecedida lamentablemente con la gran tribulación. Así que ese es un estudio que viene a aportar grandemente para nosotros en ese tiempo, cuál es la posición que un católico responsable frente a su familia, frente a su grupo tiene que tener para tomar decisiones en este momento, organizarse como comunidad, organizarse como familia y constituirse en verdaderos templos vivos del Señor, en perfecta gracia con Él para enfrentar ese tiempo de tribulación que nos viene. Gracias, doctor. Ana Cecilia. Bueno, yo estoy muy contenta porque estamos demostrándole a los teleamigos, teleamigas, que las posiciones de este programa no son solamente las del doctor Galad y que él es radical y que no da la oportunidad a otras personas. Esto indica, para ustedes que nos están viendo, que la mentalidad del doctor Galad es muy amplia y que a pesar de que en muchas cosas, como lo dijo en su carta iniciando, no las comparte, vio que Mauricio hizo una investigación muy profunda, que ha hecho un estudio juicioso y detallado y creyó que era oportuno que ustedes también pudieran compartir esta información para que después de tantas alternativas ustedes tengan la capacidad de elegir el mejor camino y que puedan tomar decisiones acorde a la información que se ha tenido. Esto nos lleva también a reflexionar de por qué mucha gente dice, es que yo no me preocupo por lo que vaya a pasar porque mi edad o el tiempo, pues a mí no me va a tocar nada de eso, y si no me va a tocar, ¿para qué me preocupo? No, nos tenemos que preocupar porque nos tenemos que preparar. En la palabra dice muy claro, ninguno sabemos ni el día ni la hora, y como no sabemos cada instante y cada día, tenemos que prepararnos como si fuera el primero y el último. Y esta estructura que nos presenta Mauricio nos está diciendo, ojo, alerta, es ahora, porque mañana puede ser tarde, es ahora porque mañana no podemos, de pronto no tengamos tiempo, es ahora en que tenemos que cambiar la mente, el corazón y el espíritu y acercarnos a los sacramentos, buscar la confesión, porque probablemente no vayamos a tener sacerdotes que estén acorde a la línea que se nos ha venido enseñando desde siempre. De modo, doctor, que como siempre usted tan acertado, usted con esa capacidad tan grande que el Señor le ha dado, y máxime cuando nos lo prestó otro tiempo más, recién cumplido su aniversario de nacimiento. Felicitaciones en nombre de todos los teleamigos y teleamigas. Seguimos orando por usted y qué bueno hacer parte de este equipo que a pesar de las piedras, a pesar de tantas cosas que pasan en contra de nosotros, seguimos acá porque tenemos claro que no trabajamos para el mundo, trabajamos para Dios y estamos en el mundo y es en el mundo donde tenemos que luchar. De modo, Mauricio, que a seguir adelante, esta es una investigación profunda y al doctor que dio esta oportunidad, muchísimas gracias, nos ha ilustrado muchísimo. Y sé que vamos a compartir esos documentos porque nos van a ampliar y nos van a madurar más en estos temas. Bueno, en plata blanca, ¿qué es lo que nos propone Mauricio? Una opción con 4 posibilidades. ¿Así?
4 posibilidades de cómo los últimos acontecimientos del final, es decir, estoy hablando de la gran tribulación, que comienza con la dominación del anticristo, subdividida en 2 periodos. Digamos que la primera de 3 años y medio será una tiranía soportable. En cambio, los 3 años y medio finales será insoportable la tiranía. Pero es una tiranía que va a establecer el anticristo. Muy bien, son 7 años y nos quedan, de acuerdo con tus cuentas, hasta el año 28. Es decir, puede comenzar en el año 19 y tendrá fin en el 25. Si comienza en el 20, es el 26. Si comienza en el 21, es el 24, el 27. Y si comienza en 22, que es la última posibilidad, necesariamente tiene que acabar en el 28. Ajá. Esa es la opción. Ahora bien, el Señor lo que dice, si tomamos literalmente lo que Él dice, ni el día ni la hora la pueden conocer. Él la conoce, Jesús la conoce, pero no la va a entender, aunque dice que el Padre Celestial, solo como Dios, Él la conoce. Sí. Lo que pasa es que Él como verdadero hombre y verdadero Dios, ¿por qué es eso? No como ser consubstancial con el Padre, porque Él sí conoce todo, la Trinidad Santísima conoce. Nos prohíbe a especular sobre el día y la hora. Dar fechas. Dar fecha de día y hora, pero no nos prohíbe especular sobre la época. Sí. No nos prohíbe especular sobre la época, que a continuación de la higuera dice, ustedes saben eso. Entonces, ¿por qué no aplican eso precisamente a los acontecimientos espirituales? O sea que nos está incitando a conocer la época. Y la época, de acuerdo con lo que hemos expuesto, vuelvo a decir, son 4 años de posibilidades, en que pues, en esos 4 años puede comenzarse el periodo de 7 años, que son los característicos de esto. Bueno, todo depende de lo que decía al principio en esa constancia, que te ruego el favor de que vuelvas a leer, claro que porque eso es muy importante como punto de partida, de posición de mi parte. Después de leerla, le voy a pedir 30 segunditos para darle un anuncio muy importante a nuestros amigos que tiene que ver con Yo este para tema que aclarar estamos una tratando. situación de una consulta que nos han hecho. Constancia de José Galat a la exposición de Mauricio Saeta sobre el fin de los tiempos. Estimados teleamigos, hoy haré algo inusitado, y es dejar el programa en manos de un invitado especial, el señor Mauricio Osaeta Laverde, a quien hemos solicitado su intervención para que nos comparta su tesis sobre el cumplimiento de acontecimientos finales que marcan la segunda venida de Jesucristo. Como ya les he dicho, es una tesis muy ilustrada y respetable, pero he querido dejar constancia de lo que pienso sobre su admirable exposición. En Mateo 24:34 podemos leer: yo les aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Esta frase de Jesús se refiere a los contemporáneos de él que presenciarán la toma y ruina de Jerusalén, los cuales, efectivamente, ocurrieron por obra de los romanos bajo el mando del general Tito en el año 70 de nuestra era. Sin embargo, algunos entienden que esa frase de Jesús no se refiere únicamente a los contemporáneos del Maestro, sino a los que vivan al final del tiempo comenzado a partir de la ascensión del Señor a los cielos, es decir, a nuestra época. Inclusive en la edición impresa de la Biblia de Jerusalén hay una nota explicativa que abarca tanto a los contemporáneos de Jesús como a las gentes de la era presente. ¿Qué pasaría si la frase de Jesús solamente se refiere a sus contemporáneos y no a los de la época presente? Pues que sencillamente se derrumbaría toda la teoría de Mauricio Saeta. En otras palabras, la opinión de Osaeta es válida sobre la condición de que la frase de Jesús incluya también a los de ahora. No tengo la certeza, pues, de esa doble significación, de la predicación de Jesús y, por tanto, de la explicación de Mauricio Osaeta. La considero probable, mas no segura.
Sin embargo, independientemente de la postura de Mauricio Osaeta, considero que la segunda venida del Señor es inminente y debe darse en nuestro tiempo. Para llegar a esta conclusión, me baso en el reciente foro interreligioso del G20 celebrado en el mes de septiembre de este año, en la ciudad de Buenos Aires, en donde se postuló a Jorge Mario Bergoglio Sívori para ejercer el liderazgo de una nueva religión única mundial. Me baso en este acontecimiento, puesto que esa propuesta fue presentada bajo la consigna de paz y seguridad, una expresión de esta puntualmente demarcada en 1 Tesalonicenses 5:3, que dice: cuando la gente afirme que hay paz y seguridad, la destrucción caerá sobre ellos repentinamente, como los dolores de parto sobre una mujer embarazada, y nadie podrá escapar. Bogotá, Distrito Capital, 21 de diciembre de 2018, José Galat. Bueno, hay unas comunicaciones. Mensajes, sí. Ahí dicen, bendito sea Dios, viendo y aprendiendo de las profecías. Feliz cumpleaños, doctor Galat, Dios los siga bendiciendo. Bendiciones y saludos, doctor Galat y mesa directiva. Excelente trabajo del doctor Osaeta. Mil gracias. Molestaremos a Alejandro. Lástima que nuestra jerarquía esté lejos de estos temas. Dios los bendiga, Celso. Permítame el anuncio pequeño que voy a ver. Gracias. Gracias, doctor. Recordarles a todos, primero que todo, ninguna molestia, un verdadero placer recibir de todos comunicaciones. Mi correo nuevaepoca777@gmail.com. Quiero darles una extraordinaria noticia, y es que vamos a contar en la Franja de Fe como nuevo miembro de la Franja de Fe con el señor Mauricio Saeta Laverde. La verdad es que tiene unos estudios que son realmente impresionantes, por su contenido, por la manera de desarrollo. Esos mismos programas, él va a participar en la Franja de Fe, Iglesia Una y Fiel, gracias a que el doctor José Galat le ha abierto los espacios aquí en Tierra Amiga y a que Mauricio ha querido aceptar esta invitación. A partir de la próxima semana y la que sigue empezaremos las grabaciones de los programas con él, así que estén muy pendientes de la programación de la Franja de Fe Iglesia Una y Fiel en misión hacia la Iglesia Remanente todos los días de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Quiero hacerles una solicitud ya para terminar. Por favor, dirijan a los correos de Un Café con Galat lo que ha significado para ustedes la Franja de Fe Iglesia Una y Fiel. Es muy importante para nosotros conocer sus comentarios. Y lo que ha significado para ustedes también el hecho de que se esté transmitiendo la misa tridentina en Telamiga. Les recuerdo que se está dando a las 6:30 de la mañana en directo todos los días, el fin de semana a las 12 del día, y en repetición vamos a estar buscando la posibilidad de que sea a las 2 de la mañana. Recordarle finalmente que los domingos a las 5 de la tarde aquí se hace la misa presidida por el padre Eduardo Chata, tridentino. Bienvenidos. El añadido tuyo. El añadido mío consiste en darle claridad a unas señoras que me visitaron en la universidad muy preocupadas porque no asisten a la Eucaristía, porque en ella los padres dicen orar por Francisco. Entonces ellas dicen que si se ora por Francisco ellas no asisten a la Eucaristía. Error. El hecho de que nombren a Francisco no invalida la Eucaristía. ¿Qué es lo que la invalida? Cuando en la consagración dicen... Si se cambia la fórmula, por ejemplo, que esto representa mi cuerpo en lugar de decir esto es mi cuerpo. Correcto. Entre otras cosas. Cuando omiten la palabra sacrificio. Sacrificio. De resto, si Porque cambiar la fórmula. De resto, si mencionan a Francisco, pues usted mentalmente ore por el Papa auténtico. Usted diga el Papa auténtico. Bueno, y segundo comercial, quiero darle las gracias a la gente de Sopetrán, un pueblito de Antioquia, que es muy fiel al programa de Un Café con Galat, y a través de la señora María Alicia Tobón Uribe, extiendo un sentido reconocimiento, una gratitud y un saludo muy especial para toda esta gente que con tanto amor nos ve todos los miércoles. A la señora, como les digo, María Alicia Tobón Uribe, un abrazo y un saludo muy especial de esta mesa. Mi aviso también. Una invitación para que participen en nuestro último Sáname y Libérame 2018 en Colombia. Esta será una jornada de sanación y liberación con acompañamiento de una psicóloga católica, de la doctora Andrea Rincón, y también vamos a tener acompañamiento espiritual. Estaremos en Cali el día 29 de noviembre en el Salón Champañat.
El día sábado, 1 de diciembre, estaremos en Medellín, en el Hotel Nutibara. En Bogotá estaremos el domingo 2 de diciembre en la Corporación Belén. Y en Duitama estaremos el día lunes 3 de diciembre en la Cámara de Comercio de Bogotá. Como esto es algo semi personalizado, entonces los cupos son muy pequeños, tenemos muy poquitos cupos, son limitados, así que deben adquirir el brazalete lo más pronto posible y deben comunicarse para mayor información al celular 320-439-5475. Gracias, doctor. Bueno, Mauricio Saeta, finalmente le damos otro minuto. oportunidad. Bueno, me despido con una pequeña reflexión. Como se dijo al principio de la presentación, un porcentaje importante de la Biblia son profecías, de las cuales un porcentaje importante no se ha cumplido y nosotros las vamos a vivir. Algunas de ellas tienen más de 25 siglos de dadas. Imagínense si no es un momento importante de ponernos a estudiar las profecías. Y lo otro es que mucha gente asocia la segunda venida de Jesús con el fin del mundo. Y el Apocalipsis también, nada más cerrado que eso. El Apocalipsis termina diciendo que viene a ser cielo nuevo y tierra nueva. Jesús es el Salvador, Él viene a rescatarnos. Por eso nos dice en el Evangelio, cuando comiencen a suceder todas estas cosas, erguíos, levantar vuestra cabeza, porque se acerca el tiempo de vuestra liberación. Eso es lo que se acerca. Y como le dijo Jesús en una revelación a Sor Lucía de Fátima, en el tiempo una sola fe, una sola iglesia, santa, católica y apostólica. En el milenio, en el reino de Cristo en la tierra, va a haber una sola iglesia, la católica, y aunque la veamos en algún momento disminuida por sus opresores y la vemos que estuviera como a punto de desaparecer, cuando Jesucristo la rescate, se va a convertir en la única iglesia en el mundo entero. Bueno, hasta mañana, hasta luego, hasta la próxima, mis queridos teleamigos y teleamigas.